hacemos la obra de evangelista. Así que pues vamos a estar ahí predicando, vamos a estar ahí alcanzando almas para el Señor. No porque esté cerca de nuestra iglesia no lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, ojalá y todas las almas de alrededor se convirtieran al Señor y al rato no tuviéramos gente en la calle que estuviera haciendo maldad. Pero ahí vamos a estar y los invitamos, 17:05 de la tarde, Iglesia Emanuel, con el pastor José Luis. Aleluya. Hoy quisiera tocar el tema, hermano, y antes de tocar el tema yo quisiera que se pusiera sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y salude a su hermano que está atrás de usted, delante de usted, a su costado. Puede salir y saludarlo. A lo mejor no durmieron juntos. Si durmieron juntos, bueno, si yo dormí juntos. Pero no, los que estamos separados y nos vemos en el día de hoy, pues es tiempo de que usted vaya a dar un apretón de mano, le salude, le diga bienvenido a este lugar, le diga bienvenido a la casa del Señor. Vamos a disfrutar de su divina presencia hoy. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sirve de que se dé una estiradita ahí para que no le dé sueño. Gloria a Dios. Creo que vamos prosperando, ¿verdad? El hermano Virgilio, veo que ya tenemos ahí. Vamos a salir en el internet, mire usted, mire para allá. Así que la iglesia va a salir en el internet ahora. Gloria al Señor. Y creemos que un día lo estaremos haciendo en vivo, lo estarán escuchando en vivo desde otro país, desde otras ciudades. Amén. Eso lo creemos en el Señor. Tal vez usted diga, el pastor está loco, pero mire, las locuras que Dios nos ha hecho es el fruto de lo que usted ve hoy en este lugar. Tal vez no estamos toda la iglesia total hoy, pero sí estamos lo que Dios quiere que estemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy quisiera, hermano, después de esto, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Si hoy usted está aquí, usted es un victorioso. Aunque no diga amén, créase. ¿Sí? Estamos aquí porque algunos tuvimos obstáculos bien tremendos para llegar acá. Pero ya estamos hoy aquí. Eso quiere decir que tenemos victoria. ¿Eh? Somos victoriosos en Jesús. Hoy quiero predicar sobre el tema, el poder de la envidia. ¿Qué es la envidia? Aleluya. Bueno, hoy vamos a describir qué es la envidia. Bueno, la Biblia describe la envidia. ¿Sí? Díganme el tema. Díganme el tema. ¿Ya ven cómo me escucharon? Yo quisiera que hoy dejaran de platicar, dejaran de hacer otras cosas y escucharan la palabra. Porque no quiero pasarme los siglos instruyéndole sin tener fruto. Yo quiero que usted crezca en el Señor. ¿Y cómo va a crecer si no pone atención? Tiene que poner atención para que crezca. ¿Sí? ¿Sí? Y el poder de la envidia. ¿Cuántos enfermos hay en la iglesia por envidiosos? Usted hoy va a escarbar su corazón y va a decir, yo seré uno de ellos. Primero, la Biblia dice que la envidia es un fruto de la carne. ¿Cuántos saben eso? La envidia, la Biblia dice que es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu, es de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien tiene envidia es alguien que está viviendo bajo la influencia de la carne. Es alguien que todavía se encuentra haciendo la voluntad del diablo a través de su carne. Así que, si usted tiene envidia, hoy usted podrá sacarla. Pero hoy usted va a conocer qué tanto puede causarme problemas la envidia. Mire, Gálatas capítulo 5 y verso 21, ahí encontramos que
que la Biblia lo marca como un fruto de la carne. Hay mucha gente que envidia. Y mire, tal vez usted diga, pastor, eso es para la gente de afuera. No, también en la iglesia. Por eso es que Dios quiere limpiarnos de estas cosas. Por eso es que Dios nos enseña y nos habla cada día. Por eso es necesario que usted cada predicación escuche, ponga atención, ¿sí? Se grabe lo que se está predicando. No como decía mi esposa, como decía el Espíritu a través de mi esposa, más bien, si usted viene aquí, venga dispuesto a escuchar, venga a gozarse. No eche en saco roto lo que se le predica, porque es palabra de Dios, y la Biblia dice que por esa palabra que un día se predicó en la iglesia, si le toca estar ante el gran trono blanco, esa palabra ese día la va a juzgar. No tendremos excusa delante de Dios. Es decir, es que yo nunca escuché esto, y Dios te va a pasar ahí enseguida en tu mente, y te vas a recordar que un día estuviste en la iglesia y que se predicó ese tema, pero tú lo pasaste por alto y lo olvidaste. Jesús le dijo a los fariseos, esa palabra que yo he predicado es la palabra que un día los va a juzgar. Ya tienen quien los juzgue. Por eso más vale, dice, no haber escuchado nunca, porque hay una esperanza. Pero el que ya escuchó y no lo hace, entonces se convierte en un transgresor, porque ya escuchó la palabra. Pero si no la entiende, si no la practica, de nada le sirve. ¿Sí? Yo quisiera que hoy usted se diera cuenta. La Biblia dice que es Gálatas 5:21, que es un fruto de la carne. ¿Sí? Y esto se practica en la iglesia. No solamente se envidia los buenos zapatos que trae la hermana, no solo se envidia la corbata que trae el hermano, sino muchas veces se envidia el ministerio dentro de la iglesia. Hay gente que dice, yo sé predicar mejor que el pastor, y si yo estuviera mejor allá, es una envidia que brota en su corazón, y eso lo aparta de Dios. La envidia, hermano, dice la palabra que carcome los huesos. Imagínense, qué tremendo es tener envidia, y el Señor nos aconseja no envidiar. Entonces, cuando esto se mete en la iglesia, se convierte en un pecado tremendo y nos empieza a menguar. ¿Por qué es que hay gente que poco le interesa ir a escuchar palabra? El verdadero Hijo de Dios, el que de verdad vive en el Espíritu, todos los días anhela, como el salmista decía, anhelo estar en tu presencia todos los días. Y él decía, mejor es estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. El anhelo del cristiano que vive en el Espíritu es estar en el Espíritu buscando las cosas del Espíritu. Pero el que anda en su carne no le interesa. Y si va a la iglesia, le vale lo que esté diciendo el ministro, lo que esté diciendo el predicador. Entonces hay que poner la debida atención para saber que la envidia me trae graves problemas y graves consecuencias. Lo vamos a ver. Gálatas 5:21, ¿qué dice? Escuche lo que dice la palabra ahí. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas, dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Está ahí en el paquete, la envidia. O sea que un envidioso es como un adúltero, ¿verdad? Un envidioso es como un chismoso, es como un idólatra. Es un pecado. La envidia, hermano, es la evidencia de lo que vivimos diariamente nosotros en casa. Si nosotros en casa
la oración, estamos muertos en vida. Mire, qué tremendo es que hayamos cristianos a medias tintas. Cuando el cristiano no ora en casa, está muerto. Si nosotros no dedicamos un tiempo al Señor en oración, hermanos, no servimos. Cualquier situación nos va a hacer caer. Cualquier situación nos va a hacer tropezar. Con cualquier cosa nosotros vamos a estar mal delante de Dios. El cristiano que no ora es una presa fácil para el diablo. Hemos insistido muchas veces en que es necesario que venga el servicio de oración. Queremos enseñarle que el cristiano, la vida del cristiano es una vida de oración. Y cuando nosotros no vivimos una vida de oración, yo quisiera que hoy, y Dios les busque hoy esta tarde por lo que usted va a decir. ¿Cuántos de verdad, verdaderamente, levante su mano si lo hace? Si no, no la levante porque Dios me va a juzgar por eso. ¿Cuántos en realidad oran 3 veces al día? 3 veces nada más. Solo uno. ¿A dónde va la iglesia? ¿Queremos así arrebatar el reino de los cielos? No se puede. ¿Qué es lo que estamos provocando? El verdadero cristiano, hermano, busca un momento con Dios. ¿Sabe por qué hay tanto desánimo en la iglesia? ¿Sabe por qué hay tantas sillas vacías? Porque hay gente que no ora en casa y que son presas bien fáciles para el diablo. Llega el enemigo, hermano, y te presenta cualquier cosa y vas a caer redondito. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos oración. ¿Qué estaría pensando? Yo me imagino que estaría pensando Abraham, aquel hombre tremendo, el patriarca tremendo delante de Dios. ¿Qué estaría pensando? O Isaac cuando negó a su esposa. ¿Qué estaría pensando? ¿Será que estaba en oración? No. Y cayó en la trampa del diablo. Amado hermano, cuando la envidia llega a tu corazón, ¿sabe por qué es? Porque es una evidencia y la tomas y la empiezas a practicar. Es una evidencia de que no estás viviendo constantemente en oración y estás dando chance al diablo que meta la envidia a tu corazón. Porque el cristiano que vive en oración, la Biblia dice que el diablo no le toca. Mi esposa decía que activamos la protección de Dios cuando nosotros oramos. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Y por qué no lo hacemos? O sea que en otras palabras estamos diciendo que estamos desprotegidos. ¿Sí? Cuando yo no activo la oración a mediodía, o en la tarde, o en la mañana, yo estoy desprotegido. Queremos decir eso, ¿verdad? Y eso es lo lógico. Entonces, ¿qué estamos provocando, hermano? Estamos provocando que Satanás venga con cualquier cosa y nos haga errar. Y la envidia es una de ellas, y es tremenda, porque esa se lleva a la iglesia. Es como el adulterio, la fornicación y la idolatría. Así es la envidia. Romanos capítulo 1 y verso 29. Vaya usted conmigo esa cita. Mire lo que sucede. Leamos desde el 28. Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo
solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se acuerdan? Este es otro cuadro, y Dios nos sigue hablando ahí que es necesario que nos limpiemos de esas cosas. Quien tiene envidia, hermano, tiene abierto su corazón a todo. Tal vez le cerró al diablo, tal vez le cerró al diablo la puerta por algún lado, pero cuando usted pescó la envidia, abrió su corazón de par a par, y el diablo puede meter cualquier cosa. Por eso Dios nos quiere y nos está instruyendo, amado hermano. Por eso yo te pido que pongas atención, porque de nada sirve que yo le traiga un tema si usted me toma loco. Nunca va a crecer. Y a veces va a venir y me va a preguntar: pastor, ¿y por qué es que yo pesqué de envidia? Mire, es que yo siento una envidia, pero siento una envidia buena. Eso es una mentira del diablo. No hay envidia buena. A veces decimos: te envidio con envidia buena. Ay, qué lindo es el diablo, ¿no? En otras palabras, que le hace creer a usted que hay envidias buenas. La Biblia dice que la envidia es pecado. Si usted envidia el ministerio de otro y dice: ay, yo quiero ser como él, mira qué tremendo, pero usted está envidiando el ministerio de esa persona. Dice: ah, pastor, pero es envidia de la buena. No hay envidia buena. Si usted envidia a alguien, usted puede llegar aún más alto que él cuando usted se disponga y cuando usted quiera. Sí. Pero el diablo nos ha metido esa idea de que, oh, lo voy a envidiar. Mire, yo envidio como sea. Envidio. Mire, yo le doy una palabra hoy de parte de Dios: no le envidie, imítelo. Aleluya. Hay gente que cuando ora tiene una unción tremenda, ¿sí? ¿Sabe qué muestra eso? ¿Sabe lo único que muestra? No son sus años de ministerio, ni son sus conocimientos escatológicos lo que lo han hecho así. Es la presencia de Dios, porque ese hombre o esa mujer ha estado en la presencia de Dios. Entonces, hay gente que dice: mira qué tremendo, mira, el hermano está tremendo ahí, pero no es que esté tremendo, sino que Dios ha estado en la presencia de Dios, y cuando uno está en la presencia de Dios, amado hermano, cosas van a pasar, y la gente empieza a envidiar. ¿Saben qué tremenda es la envidia? Tanto que los hermanos de José, dice la Biblia, que vendieron a José. ¿Por qué? Por envidia. Tan tremenda es la envidia, amado hermano, que ellos se deshicieron de su propia carne, de su propia sangre. Eran hermanitos de José, dice la palabra, y sintieron tanta envidia. Y esto pasa en la iglesia. ¿Por qué es que los hermanos de José envidiaban tanto a José? Lo sabemos, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque dice que su padre le amaba. Porque su padre le amaba. Y los demás empezaron: este es el chico, ahí viene el consentido. Bien. Y así en las cosas de Dios, en la iglesia, hay gente así. Llega alguien y se postra en tierra para adorar a Dios y orar un momento, y dice que está allá atrás: mira, ahí está el barbero. Es envidia que tiene en su corazón. ¿Por qué no llegar y hacer lo mismo junto con él? Decirle: hermano, esto funcionó para que tú estés aquí buscando el rostro de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Eso sería buscar imitar al hermano. Pero hay gente que solo dice: ay, ahí está el chiquión, ese es el chiquión. Y ve llorando a alguien y dice: ay, ese es el chiquión de Dios. ¿Bien? ¿Por qué no lo imitamos? Tan tremenda es la envidia, hermano, que la Biblia dice que carcome los huesos. La envidia es un fruto de la carne. Cuando el corazón del hombre es movido por la envidia, se cometen muchos errores. Génesis 37:11 encontramos cómo los hermanos de José lo vendieron por envidia. Y cuando lo vendieron pensaron que ya estaba todo solucionado. Cuando ven a José dicen: ya se acabó el problema. Pero eso no es verdad, porque hermano,
aquí, el que yo envidiaba tanto ya se fue, pero allá de todas maneras papá va a seguir amando a esa persona. La Biblia dice que cuando regresan los hijos de Jacob y le dicen: tu hijo José, al que amabas, lo despedazó una fiera del campo. La Biblia dice que este hombre llora y siempre recordaba a José porque estaba en el corazón de papá. Cuando una persona se mete con Dios, va a despertar la envidia de los demás. Cuando alguien está consagrado a Dios, la gente que está a su alrededor lo va a empezar a mirar con envidia. Pero esto también nos muestra algo, hermano, en el siervo, en la sierva, nos muestra que ha estado con Dios, ¿sí? Porque cuando alguien empieza a envidiar, yo quiero ser como él y ojalá así sea yo como él, yo voy a ser mejor que él, se empieza a ver la envidia, es que ese hombre o esa mujer ha vivido con Dios, ¿sí? Y este hombre seguía amando a José. Ahí lo vemos en 37:11, ¿quién lo quiere leer? Amén, así es. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Y sabe por qué? Porque José se empezó a levantar desde muy joven. Escucha, jovencito que estás aquí, cuando tú te empiezas a levantar, no va a faltar alguien que te le envidie en él y va a decir: oh, no lo hagas, mira, los pastores no lo merecen. La Biblia dice, cuando José empezó a soñar aquellos sueños que la luna y el sol se inclinaban a él, que las espigas se inclinaban a la espiga de José, dice la Biblia que los hermanos de José empezaron a tener envidia de José. Cuando alguien se empieza a levantar en la iglesia, hermano, ¿por qué hay tanta gente que siempre te está diciendo: oye, no hagas esto? Mira, ¿para qué? Si alguien le ha dicho a usted esto, entonces Dios por eso trajo este tema el día de hoy. ¿Para qué lo hacen? Mira, tanto te matas en la cocina así, ni te lo toman en cuenta. Es más, nunca siquiera te dicen: qué buena comida haces. Oye, no dirijas, ¿para qué? Si ni te lo toman en cuenta, ni las gracias te dan. Hay gente que está habituada de envidia. Hay gente que tiene envidia en su corazón y no quiere que tú prosperes en Dios. La envidia, amado hermano, es un pecado tremendo que contagia a los demás. La Biblia dice que cuando José se empieza a levantar entre sus hermanos, Dios tenía planes y propósitos en José, pero ellos, también usados por el enemigo. Tal vez usted me diga hoy: pastor, Dios tenía planes alrededor de sus hermanos, sí, pero los planes de Dios y los propósitos se van a cumplir en la persona. Dios ya le había dicho a José y le había mostrado que él iba a ser alguien especial, que sus hermanos iban a venir a él. Dios ya se lo había mostrado, pero sus hermanos, la Biblia dice que ellos, por la envidia, no vamos a dejar que te reine sobre nosotros, dijeron sus hermanos, por envidia. Y la Biblia dice que lo vendieron como esclavo. Sin embargo, usted conoce la historia y usted sabe que Dios cumplió el propósito desde que se lo había anunciado, desde que él lo vio en aquellos sueños. Dios cumple su propósito y lo lleva a Egipto. Dios va a cumplir el propósito en nosotros, aunque haya gente que se levante en contra nuestra. Amén. Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida y Dios lo va a cumplir, aunque haya otros que te digan: no, eso no está bien lo que estás haciendo. Porque la gente que es envidiosa, la gente que tiene envidia, no te deja prosperar. Siempre te va a querer poner el pie adelante para que no prosperes en Dios. Hay gente que te va a decir: hermano, mire, no sé por qué te digo esto, pero hay gente que te va a decir: ¿para qué te vas tan temprano a la iglesia? ¿Para qué, hombre? No hagas eso. Esté más tardecito, duérmete un poquito más. Hay gente envidiosa que no quiere que tú escales hacia un escalón más arriba. ¿Sí? Siempre te quiere ver igual. El envidioso siempre quiere ver al otro
abajo, ¿sí o no? Mientras que hay otros que quieren, dice, si Él se levanta, yo sé que la gloria de Dios descenderá. Yo sé que algo grande vamos a hacer y juntos vamos a arrebatar el cielo. Pero hay gente que dice, no, hombre, ¿para qué? No lo hagas, quédate ahí donde estás. No lo merece nadie. Mira, nadie te habla, nadie te busca, nadie te quiere. Hay gente envidiosa que siempre quiere verte en la misma condición. Entonces, amado hermano, tenemos que pensar, tenemos que sacar esto de nuestra persona. Usted conoce la historia de José, pero Proverbios capítulo 5, Proverbios 5:2, leamos su palabra. Mire, desde el versículo 1, mire lo que dice la palabra. Hijo mío, ¿estamos ahí? Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Proverbios 5, ¿estamos ahí, hermano? Es necesario que usted lo tenga. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Aleluya. El verso 2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en la envidia. Proverbios 34:30, mire lo que dice la palabra, bien tremendo esto. Tengo que equivocar esa cita. Déjenme encontrar. La cita, hermano, que equivoqué esa cita. Tengo la cita equivocada. Vayamos a otro pasaje. La envidia es como una verdad que es puesta por el enemigo en los ojos del cristiano para desviarlo de la dirección correcta. Salmo 73. En el Salmo 73 encontramos la historia de un hombre. Este hombre dice la palabra que casi cae, porque la envidia te hace caer. La envidia nos hace
retroceder, la envidia nos para, la envidia nos frena, la envidia nos hunde. Vaya conmigo al Salmo 73. Salmo 73. Fíjese lo que cuenta aquí Asaf. Asaf era un levita, un siervo del Señor, un sacerdote, podríamos decir, ¿verdad? Dice, ciertamente es bueno, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y el verso 3 dice, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque tuve envidia. Fíjese. O sea, aquí nos damos cuenta de que era un hombre de Dios. Asaf era un levita, era un director de alabanza. Pero dice la Biblia que casi cae. Y él cuenta su historia, dice, en cuanto a mí, en el versículo primero, nos damos cuenta, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero luego dice, para con los limpios de corazón. Y añade, dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y la razón, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuánto? Mire, hermano, por eso es que la Biblia dice que nosotros no debemos tener envidia. No envidies lo de otro. Y el Señor nos habla y le dijo al pueblo de Israel también, le dijo, no codiciarás la casa de tu prójimo. En otras palabras, no tendrás envidia de lo que los demás tienen. Hay gente, hermano, aún cristianos, conociendo la palabra, hay gente que dice, bueno, aquel hombre, yo quiero ser como aquel, quisiera ser como aquel. Porque aquel tiene carros y tiene casa propia. Y yo no la tengo. Mira qué carrazo tiene. Y aquel es un impío. Y empezamos a codiciar. Lo primero que entra para despertar la envidia en nuestro corazón, ¿sabe qué? Es la codicia. Cuando nosotros codiciamos el bien de los demás, caemos. Y es la puerta, se puede decir, que es el cincel que perfora las paredes del corazón para que pueda entrar la envidia. Primero es la codicia. Mire lo que dice aquí Asaf, el salmista está diciendo, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. En otras palabras, por poco estoy tirado en el suelo. ¿Sí? Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto sucede con nosotros muchas veces. Cuando vemos cómo los demás prosperan, yo sé que con esto el diablo llega siempre a los corazones de los cristianos. Y yo sé que alguna vez el diablo llegó por ahí y te dijo, mira, yo tengo bendecido a aquel y aquel es un tremendo. El diablo llegó por ahí y te dijo, mira, aquel tiene carro, tiene casa, y por si fuera poco tiene dinero en el banco, y tú dices que eres hijo de Dios y no tienes nada. Cuando nosotros no vivimos en oración, estamos expuestos a oír la voz de Satanás. Cuando se vive en oraciones, cuando nosotros reconocemos la voz del diablo y decimos, este no es Dios, es Satanás. Mire, la palabra de Dios dice en Juan, cuando habla del buen pastor, dice que las ovejas oyen su voz y conocen al Señor, al buen pastor, ¿verdad? Cuando no se vive en oración, nosotros caemos equivocados en la voz del diablo y pensamos que es el Señor. Cuando nosotros vivimos constantemente en oración, amado hermano, vamos a discernir la voz del Espíritu y vamos a entender si es el Espíritu o es Satanás. Cuando brota la envidia en nuestro corazón es porque nosotros estamos escuchando la voz del diablo en vez de escuchar la voz del Espíritu. No podemos percibir la voz del Espíritu cuando vivimos en la carne. ¿Cuántos creen eso?
La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Sí? Él no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que se han de discernir espiritualmente. Así que él no puede discernir la voz del Espíritu. Aleluya. Sigue diciendo Asaf, ahí dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, o sea, les va bien. Logran con creces los antojos del corazón. Se mojan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Porque su boca contra el cielo, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ve aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Miren, cuando no se vive en oración, Asaf estaba pasando por un momento difícil en su vida cristiana, y él declara estas cosas. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cuántas veces usted ha dicho, en vano es que yo vaya a la iglesia? Mira, voy a la iglesia y me va peor. Yo sé que alguna vez lo ha dicho. Voy a la iglesia y pareciera que las cosas me van peor en vez de irme mejor. Y no se da cuenta que el diablo está tratando de cincelar su corazón para meterle envidia, y empieza a enseñar de la prosperidad de los demás. Pero la Biblia dice que cuando aquellos aumentan sus riquezas, hermanos, son para ser destruidos. Eso dice su palabra. Por eso el cristiano debe vivir todos los días diciéndole al Señor, gracias Señor por lo que tú me das hoy. Mañana traerá su propia paz, como dice la palabra. El cristiano debe contentarse como vive y no tratar, hermano, buscar enriquecerse. Unos trabajan en el domingo porque quieren ganar más dinero. Y la codicia lo único que trae es meterle en envidia juntamente con muchas cosas más y errar del camino. Cuando nosotros no vivimos en la presencia de Dios, no podemos ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos, y no las vamos a entender. Y vamos a juzgar según la apariencia, como lo hizo Asaf. Pero mire qué hermoso. Él dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo pensé para saber esto? Fue duro trabajo para mí. Ahora, vean 17 lo que dice. Asaf se había esforzado por entender por qué el Hijo de Dios padece necesidades y por qué el impío no las padece. Yo sé que usted lo ha pensado alguna vez. Yo sé que alguna vez el diablo ha llegado con eso y le ha puesto eso en bandeja de plata y le ha dicho, mira, si tú dejas de ir a la iglesia, te va a ir como él. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué nosotros caemos en eso? Porque no vivimos en su presencia. No podemos ver las cosas como él las mira. Las vemos desde el punto de vista humano. ¿Cuándo es que podemos verlo? Verso 17. ¿Qué dice ahí Asaf? Aleluya. ¿Hasta cuándo comprendió Asaf? ¿Hasta cuándo? Él se esforzó. Alguien que tenga otra versión, la Reina Valera, pero que sea otra versión, ¿sí? Que me lea el verso 16. Alguien que diga un poquito diferente a lo que yo tengo. Yo lo leí en mi otra Biblia y es un poco diferente. Léame a alguien que tenga otra versión. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él se esforzó
por saber. ¿Por qué? ¿Por qué es que al Hijo de Dios le va mal? ¿Por qué es que aquel que no conoce al Señor le va bien? Y él se esforzó, pero nunca lo pudo entender. ¿Sabe? Esto nos enseña, amado hermano, que por mucho que usted se esfuerce en querer saber las cosas que Dios solamente revela en su casa, nunca lo va a saber si no viene y lo pone aquí. Dice la palabra ahí, el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. ¿Qué significa el santuario de Dios? Significa su presencia. Significa su presencia. Hasta que yo fui y le pedí al Señor, en otras palabras, hasta que yo fui y le pedí al Señor, ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué es que yo padezco necesidad? ¿Y por qué aquel vive en abundancia? Y dice la Biblia que Dios le dio la respuesta. Por eso la palabra dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. Cuando nos metemos a buscar su presencia, amado hermano, cuando en oración buscamos la respuesta de lo que yo no puedo entender humanamente, Dios se va a encargar de darme esa respuesta. Pero cuando yo me meto a buscar, hay gente que no viene a la iglesia y que ha caído en una y otra cosa cada día. ¿Sabe por qué? Porque no acostumbró, ni siquiera cuando se levanta decirle, Señor, ¿qué me tienes preparado tú hoy en este día? ¿Qué voy a hacer? Tiene planes desde el día anterior. Desde el día anterior tiene planes. Y dice, mañana a tales horas me levanto porque voy a hacer esto y aquello. Pero no vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿qué me tienes tú preparado para hoy? ¿Dónde quieres que yo vaya? Eso es meterse en su presencia. Eso es estar allá con Dios y decirle, Señor, dime hoy lo que tú quieres que yo haga hoy. Hay gente que dice, mañana voy a hacer esto y aquello. Y me voy a levantar a tales horas. Y ni siquiera dice, si Dios me lo permite. Estar en su presencia, cuando nosotros buscamos estar en su presencia y traemos todas las cosas que yo no entiendo allá afuera, que humanamente no puedo comprender, Dios me las va a revelar en su presencia. Asaf pudo entender por qué es que pasa esto, hasta que él vino a los pies de Dios, a los pies del Señor, y le preguntó. Ahora el 18, mire. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aleluya. Dice, mire, ¿sabe cuánto la Biblia nos compara? Nos compara como una bestia. Compara al ser humano con una bestia. Cuando no entendemos las cosas del Señor, somos como una bestia. Cuando nosotros no podemos entender, 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, vean lo que la palabra de Dios dice. Y aquí Asaf está diciendo, ¿cómo era torpe yo? ¿Sabe hasta cuándo se quita la torpeza? ¿Hasta cuándo dejamos de ser torpes? Hasta que vamos a su presencia. Hasta que ahí en su presencia nosotros podemos entender las cosas que son del Espíritu y lo que Dios revela a través de su Espíritu. No se puede entender en la carne, amado hermano, ni siguiendo los designios de la envidia. No podemos entender por qué yo padezco necesidad y por qué aquel no padece siendo impío. Lo voy a entender hasta que yo esté en su presencia. Hasta que yo me meta en su presencia, voy a poder comprender, Señor, por qué me ha llegado esto. Porque yo estoy viviendo así. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? ¿Ve lo que dice la palabra? ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas del Espíritu. Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha discernido el Espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que no podía? Asaf, ¿por qué no podía entenderlo? Porque él en su humanidad quería descifrar algo que solamente Dios podía enseñar.
La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. En otras palabras, no las entiende, no las puede recibir. Por eso Sab dijo, ¿cuán torpe era yo? Cuando Él estuvo en su presencia, las cosas cambiaron. Qué distinto es ver, amado hermano, desde el punto de Dios las cosas que yo estoy viendo humanamente. Y por eso hasta estos tiempos hemos vivido como hemos vivido, tal vez en decadencia, tal vez en poco ánimo, tal vez no tenemos humor para escuchar palabras. ¿Por qué? Porque hemos vivido buscando las cosas por nuestro propio medio, naturalmente, ¿sí? Cuando la Biblia dice que son espirituales. Y cuando alguien dice que es espiritual, dice Dios está aquí, usted ni siquiera dice amén, porque dice eso son locuras. No las puede entender, porque el que las entiende es el espiritual. ¿Ven? Por eso la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Alguien dice por ahí, Dios está aquí, dice ya me voy, ¿por qué? Si Dios está aquí, entonces dejo allá mi negocio solo. No puede percibir las cosas espirituales, no las puede entender, porque es natural. Hasta que estamos en la dimensión de Dios, en el lado espiritual, podemos comprender las cosas que son de Dios. Es difícil hablarle a una persona de allá afuera, hermano, es difícil hablarle del Espíritu, es difícil hablarle de salvación y que te pueda entender, porque necesita el Espíritu para que pueda entender lo que le estamos diciendo. Por eso hay mucha gente que dice, pastor, es que yo no puedo hablarle a aquello porque no me va a entender. No, si le hablo de la fe, va a decir con qué se come eso. Pero el hombre espiritual, el que ha vivido con Dios, puede entender las cosas. Porque hay tanta gente que hoy cae, hermano, presa del diablo en cualquier cosa. Háblese de lo que se hable. Orgullo, celo, disensiones, envidia, borracheras o todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué es que caemos ahí? Porque no entendemos que es en la presencia de Dios donde yo puedo desechar todo eso. Porque no hemos entendido que es ahí, en la oración, eso es presencia de Dios, es buscar la presencia de Dios. ¿En dónde? En oración. Mire, mucha gente tal vez me confunde y dice, el pastor se refiere cuando dice en la presencia de Dios, se refiere a la iglesia. Yo me refiero a buscar a Dios en la intimidad de tu casa, en tu hogar, buscar a Dios en oración. Eso es presencia de Dios. Ya ni se diga cuando vienes aquí. Pero hay gente que cae una y otra vez en el mismo problema y siempre está batallando con eso. ¿Sabe por qué? Porque en vez de ir y preguntarle a Dios por qué me está pasando esto, quiere darle una dirección a Él y quiere pensar humanamente y dice, es que fue por esto. Yo lo puedo hacer. Mire, lo que primero tenemos que entender es que no podemos nosotros contra los espíritus del diablo. Ese es el número uno que tenemos que entender. Yo no puedo contra los demonios si no está Dios conmigo. Amén. ¿Cómo lo percibo? A través de la oración. ¿Cómo recibo yo ese poder? A través de la oración. Es que yo voy a entender cómo vencer al diablo. Es que yo voy a entender hasta que yo pueda estar en su presencia. Cuando David llega al campo de batalla del pueblo de Israel, usted conoce la historia, dice que él llega y de repente escucha que hombre grandotote, incircunciso, hijo del diablo, porque la Biblia dice que el que no conoce a Cristo es un hijo del diablo. Esa es la verdad, ¿verdad? No se me ofenda. Cuando él viene con todas sus armas de guerra y dice, el hombre que esté dispuesto a pelear conmigo, sáquenlo de una vez. Estoy parafraseando la Biblia. Y todo el mundo, dice la Biblia, que solo lo miraba. Y tal vez agachaban la cabeza y decían, qué grande es ese hombre, ¿quién podrá pelear con él? Para que usted se dé cuenta que es ver las cosas del punto de Dios y no verlas como humanamente parecieran que las estamos mirando. Nuestros ojos nos engañan, amado hermano, pero nuestra fe siempre está presente en nuestra vida. Aleluya. Dice la palabra que David, aquel chiquitito, chaparrito,
Él dijo, yo voy a pelear contra él. Pero ¿sabe por qué David se enfrentó al gigante? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Eliab? ¿Por qué Sama? ¿Por qué los demás hermanos de David no pelearon contra el gigante cuando tenían una estatura más grande? ¿Sabe por qué? Porque el único que vivía en la presencia de Dios no era Sama ni era Eliab. ¿Sabe quién era? Era David. Y David no veía al gigante, no veía su estatura. David veía al Dios más grande que ese Goliat. ¿Por qué? Porque él vivía en la presencia de Dios. Cuando vivimos en la presencia de Dios, amado hermano, no hay lugar para contemplar algo más grande. Hay gente que se queja del problema y dice, pastor, es que ya no aguanto más, este problema es más grande que yo. Porque ¿sabe por qué? Lo único que yo veo es que entonces no está viviendo en oración. Porque si viviera en oración, dijera como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a enseñar a esta gente, dijo David, que no deben temer los hijos del Dios viviente. Eso es vivir en su presencia. Pero cuando no se vive en la presencia de Dios, le damos chance a que el diablo traiga todas estas cosas: envidia, celos, odio, ira, rencor. Todas estas cosas vienen. Aleluya. Entonces, hermanos, caemos. Por eso, qué tremenda es la envidia, es lo que estamos mirando. Qué tremenda es la envidia. Cuando a la envidia nosotros le damos paso a nuestro corazón, empieza a carcomer nuestros huesos. Es tremendo, hermano, de verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Si juzgamos a Dios por las circunstancias, llegaremos a conclusiones erróneas. Debemos ver las circunstancias desde el punto de vista que obtenemos al estar en el santuario con Dios. Así debemos ver las cosas. Desde el punto de vista de Dios. Debemos preguntar, hermano, cuando estamos en circunstancias adversas, debemos preguntarnos por qué yo estoy pasando. ¿Qué haría Dios en esto? ¿Cuánto nos detenemos un poquito a pensar qué haría Dios aquí? Caemos tan fácil en las trampas del diablo que ni siquiera nos da tiempo recordarnos que tenemos un Dios poderoso que puede librarnos de esas cosas. Y no recordamos qué haría Dios aquí. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Ni siquiera pensamos en eso. Y caemos en las trampas del diablo. El salmista reconoce su error e ignorancia en el versículo 22. ¿Qué dice? 73:22 del Salmo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no dijo antes eso? ¿Sabe? Porque no estaba en el lugar correcto. Él no podía percibir lo que Dios quería hacer con él, porque vivía en su carne. Él después le da gloria a Dios y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Se dan cuenta? Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartara. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el mío. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Hasta cuándo salió la envidia de Asa? Hasta que él entró en el santuario y le preguntó a Dios, ¿por qué? Hay cosas que no vas a entender, amado hermano, naturalmente. Hay cosas que no vas a entender aunque alguien te las explique. No las vas a entender hasta que tú vayas a los pies del Señor y en oración le preguntes, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello?
Hay cosas que no podemos entender. Él sacó esa envidia de su corazón hasta que él pudo estar en el santuario. La palabra del Señor dice que donde estuviere tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Asaf pudo sacar la envidia de él, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que estuvo en el santuario y entendió. Y le dio paso a Dios para que esa envidia saliera de él. Antes no. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que es en su presencia. Tenemos que entender que yo voy a comprender muchas cosas que ahora no puedo entender hasta que yo vaya a Él y esté en su presencia. Hasta entonces. Vaya conmigo al Salmo 37 para concluir. Miren lo que dice el salmista David. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres saber las cosas que aún no conoces? Deleítate en Dios. ¿Quién sabe de memoria de Jeremías 33:3? ¿Quién se lo sabe? Si no se lo saben de memoria, apréndaselo, vayan a la Biblia y vean lo que la palabra del Señor dice. Es el teléfono de Dios y usted se lo debería saber ya. Mire lo que el Señor dice ahí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ¿qué dice? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No querramos entender las cosas sobrenaturales en nuestra propia humanidad, porque no se puede. Es en la presencia de Dios. Es Dios quien va a revelar las cosas ocultas que yo no puedo entender ni comprender. ¿Hasta cuándo es que yo, hermano, soy liberado de la envidia y de las cosas que puedan estarme atando? ¿Hasta cuándo? Hasta el versículo de 37 y el verso 4 tiene su respuesta. ¿Qué dice? Ahí está la respuesta. ¿Hasta cuándo yo puedo ser liberado? ¿Hasta cuándo es que yo puedo recibir la respuesta? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que Dios, amado hermano, está esperando que usted y yo vayamos a su presencia, y que ahí en su presencia yo le pueda decir: Señor, usted le pueda decir: Señor, ¿por qué es que hasta ahora yo he sentido esa envidia de mi hermano? ¿Por qué es que hasta ahora yo quiero ser mejor que él? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, esto ha venido a mi corazón? ¿Por qué? Dios está esperando que vayamos a su presencia. Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿eh? No podemos entender algo y decimos: Señor, ¿por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo ofrendo? Señor, ¿por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa todo esto? Cuando la Biblia dice: calla ante Jehová y ve ante su presencia, métete allá,
métete en el río del Espíritu, métete en el río de Dios, y allá se entienden los misterios de Dios, allá en el río de Dios, amén. No es afuera, no es en ningún otro lugar. Cuando Dios revela ya en su presencia, aleluya. Por eso su palabra dice que debemos sumergirnos en el río del Espíritu. Y muchas veces lo cantamos, porque es ahí donde se recibe revelación, no es en ningún otro lado. Si Dios nos hace libre en su presencia. Dice, hay gente que no se puede gozar en alabanza. Hay gente que nunca se goza en alabanza. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene libertad. Porque libertad, dice la palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Aquel que vive en su presencia es un cristiano que salta, es un cristiano que alaba, es un cristiano que aplaude, es un cristiano que vive buscando el rostro de Dios. Y dice lo que se para el Señor. Pero aquellos que nunca buscan el rostro del Señor son gente apachurrada y siempre van a estar así. Hasta que ellos entiendan que es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Hay gente que solo con una alabanza y está adorando a Dios omnipotente y todopoderoso. Pero hay gente que puede hacer maroma y teatro y él sigue en la misma condición, porque no ha entendido que es en su presencia donde son rotas las cadenas, porque no ha entendido que es en la presencia del Señor donde hay revelación de palabras y de misterios escondidos delante de los siglos. Aleluya. Solo es en Dios, solo es en su presencia. Por eso la palabra dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Ya no le sigas diciendo a Dios: Señor, ¿por qué aquel sí tiene riqueza? Yo no. Hay gente que se levanta y reclama a Dios y le dice: mira, Señor, ¿por qué aquel sí trae una camioneta del año? Y por qué, mire, esta charchinita se me anda quedando en el camino. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es eso? Mira, yo mejor te dejo, mejor me voy para allá al mundo, aquellos sí dan. Cuando Dios tiene preparado algo poderoso en ti, lo que no has entendido tal vez es, amado hermano, que es en su presencia donde se recibe todo. Es ahí en su presencia donde podemos disfrutar del plenitud en todas las cosas. Plenitud de gozo, abundancia, ¿sí? Ahí en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Un consejo sabio, el verso 8: deja la ira y desecha el enojo. Dile al que está a tu lado: deja la ira y desecha el enojo. Dígale eso, y si es enojón, pues dígaselo más. Deja la ira. Hay cosas que tenemos que hacer. Deja la ira, desecha el enojo. Aleluya. Mire, ¿sabe cómo podemos hacer eso? Solo en su presencia. Solo ahí en su presencia cuando nosotros podemos dejar todo esto. Deja la ira y desecha el enojo. No te existe en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aleluya. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y empiezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aleluya. ¿Te das cuenta qué es lo que provocamos cuando estamos en su presencia? ¿Qué es lo que tú provocas, hermano, cuando callas ante el Señor y le dices: Señor, yo no sé por qué estoy viviendo esta situación? Lo único que sé es que en la abundancia y en la escasez tú eres mi Dios. Lo único que sé es que aquí en tu presencia yo voy a salir transformado. Lo único que
sé y creo que cuando yo esté ahí, yo voy a recibir lo que jamás he recibido. Mire, las cosas que Dios nos da no son tanto materiales, hermano, son espirituales. Y esto no lo entiende cualquiera, porque son espirituales. Si sufrimos aquí, dijo el apóstol Pablo, reinaremos allá. Y la Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque al fin y al cabo, usted y yo solo vamos de paso. Quien quiere riquezas en esta tierra es que no está pensando en la que viene. Quien busca hacerse rico en esta tierra es que sus ojos están cegados a mirar la gloria que Dios nos ha preparado en los cielos. Amén. Así que contentémonos con lo que tenemos y todos los días hagamos lo que el Señor nos dijo en Mateo 33, verso 3. Busca primero a Dios. Busca primero a Dios. ¿Cuánta gente hay que ahorita anda afanada y buscando hacer negocio, buscando en el día del Señor? Y les viene peor. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que entendamos que es en la presencia. Es necesario que entendamos que es primero Dios, luego Dios y siempre Dios, y lo demás va a venir por consecuencia de buscar a Dios. Entonces es necesario que entendamos esas cosas, hermano. El malo será destruido. Dice que tesan su arca contra el Hijo de Dios. Verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es... ¿Quién es? Aleluya. Lean su Biblia y lean ese verso. Me di cuenta que no lo estaban leyendo. ¿Qué dice? Verso 16. ¿Qué dice el 16? Y luego me lee el 17. Y dile a su esposo, mira, no te preocupes. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Quién sostiene a quién? Jehová sostiene a quiénes. Diga usted conmigo, la heredad es para los justos. Los bienes es para quiénes? Para los justos. No es para los que viven a medias tintas. No. Por eso es que batalla. No es para los que, ay sí, ahorita sí soy cristiano y mañana soy medio mundano. No es para ellos. Es para el justo. Jehová sostiene a quién? Al justo. Quiero que me entienda eso. No quiero que mañana diga, pastor, usted predicó de que si yo buscaba su presencia, pero si usted no es justo, de nada sirve que esté ahí en su presencia, porque Dios no va a escuchar. Hay que practicar la justicia. La heredad es para los justos, los bienes son para los justos, y los justos tienen el privilegio de poder contemplar la recompensa de los impíos. Aleluya. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿De qué te preocupas? Dígale por ahí el que está queriendo por ahí cambiar el día del Señor por otra cosa. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? Porque, pastores, que ese día salimos a comprar. Pues hágalo el domingo. Digo el sábado. Y el domingo vais a la iglesia. ¿Por qué no va, hermana? Es que ese día es el único día que lavo. Pues lave el sábado. Los que confíen en Jehová, dice el Señor, ellos serán saciados. A los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Y el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová
Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre cae, Dios lo levanta. ¿Sí? Cuando el justo cae, Dios lo vuelve a levantar. Joven fui y he envejecido, y no he visto ¿qué? Y no he visto justo desamparado, pero ahí otra vez se antepone la palabra justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es ser justo, hermano? Ser justo es que tú dejes todo lo que tengas que hacer en dominguito para que vengas y adores al Señor. Eso es hacer justicia. Eso es ser justo. ¿Sí? ¿Será que le podemos decir al Señor, Señor, tú eres bien injusto? Tú eres bien injusto conmigo. Trabajo el domingo y no me das, no me alcanza el dinero aún así. No, Dios te dirá, el injusto eres tú, porque no has entendido que es primero buscar mi reino y lo demás yo ya lo tengo reservado para ti. Solo búscame ahí donde me puedes encontrar. Es ahí en su presencia. Búscame, dice el Señor. Búscame ahí, ¿sí? En la intimidad. Cuando nosotros buscamos al Señor, hermano, Dios va a hacer lo que ya nos tiene preparado. Dios nos ha preparado algo ya, ¿sí? Y no lo hemos alcanzado tal vez porque no nos hemos dado cuenta. Y como humanos estamos pensando como Asaf, estamos pensando humanamente, queremos alcanzar las cosas por nuestra propia humanidad, y no es así. Hemos equivocado el concepto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Ven? Hay gente que dice, pastor, cuando yo ya salga de este hueco, le prometo estar en la iglesia. Y cada día se está acabando más ese hueco. Pastor, cuando yo ya me aliviane, ya voy a estar en la iglesia. Y cada día está más pesado. Y nunca se va a aliviar, porque equivocamos el concepto de Dios. Es primero busca a Dios. Y no solamente te hablo de venir a la iglesia, sino de en casa levantar un altar para Dios. Y ahí en casa poder, amado hermano, orar por lo menos 3 veces al día. Yo te insto a que hagas esto, y tú vas a contemplar cómo la iglesia cambia radicalmente cuando todos seamos gente de oración. Cuando todos apartemos un momentito para orarle a Dios. Espero traer el miércoles o el viernes una película donde usted se va a dar cuenta de lo tremendo que es orar. ¿Por qué es que el pastor siempre está fastidiando con orar? Si yo no supiera lo tremendo que es la oración, le aseguro que ya hubiéramos dejado de orar. Porque la oración es a donde menos vienen a veces. Ya me hubiera desanimado y hubiera dicho, ¿sabe qué? Dejamos la oración. Pero yo sé el poder tremendo que hay en la oración. Por eso es que le insto a que busquen